Muy buenas noches. Y con estas bellísimas imágenes hechas por nuestro equipo de producción, camarógrafos espectaculares que este jueves estarán justamente celebrando su día clásico, empezamos el programa en el día de hoy, desde un lugar absolutamente precioso, como decía el gobernador saliente. Y es que estamos en la UBA La Imaginación, en el barrio San Miguel, en la comuna 8, aquí en Villahermosa, a unas 4 cuadras más o menos del Parque de Boston hacia arriba. De modo que es muy fácil venir a conocer este sitio, como les digo, grandioso, que la administración municipal, gracias a este programa de las uvas, construyó en este lugar. Aquí el Consejo de Medellín aprobó 13.404 millones de pesos para darle a esta comunidad vecina y desde luego a toda Medellín este equipamiento que es clave para el bienestar de la comunidad. Hoy también tenía que decir que este lugar que se llama la UBA La Imaginación, o algunos lo conocen como el Orfelinato por obvias razones que aquí quedaba cerca, ha ganado premios. Esta uva ganó el premio Global Lafarge Olsen Edwards en categoría oro, no solamente a la estrategia de uvas, sino a esta misma por su diseño en categoría oro, como les digo. Hay que venir a conocerla. Hoy, como lo hemos promocionado, estamos hablando de un tema que nos debe preocupar a todos. Es un tema que a veces solemos ubicar solamente en el sector público, pero como todos hemos visto, es un asunto que también permea y con grave impacto al sector privado. Hay varias consideraciones de orden ético, político, administrativo y social en el tema de hoy. La corrupción, en términos generales, ese fenómeno que no solamente se presenta en Medellín, en Antioquia, en Colombia, sino en el mundo entero, ¿qué tanto daño le hace a la inversión privada, a la inversión pública, perdón, a la hora de la inversión social para los más vulnerables? ¿Qué tanto le hace daño a una sociedad o a un Estado que trata de recomponer su camino y empezar como Estado joven, que es el colombiano, a partir de procesos tan importantes como lo que está viviendo, producto de lo que pueda pasar o no en La Habana, en la recomposición del Estado, en la recomposición de la sociedad? Por eso hoy queremos adentrarnos en este tema, el de la corrupción, con una cita de pronto de un exalcalde de Palermo, en Italia, una ciudad o un sitio donde está muy caracterizado la presencia de las mafias. Él decía, Leuloca Orlando, decía: no puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Y la voy a volver a leer. No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. No solamente es el asunto del soborno o de la licitación mal manejada, sino que es un asunto incluso que llega a tal grado a tratar de suplantar, o mejor dicho, a suplantar el Estado y crear una paraestatalidad. Y hoy nos están convocando a esta reflexión. Tenemos a 3 invitados que se los va a presentar a partir de este momento. Bernardo Alejandro Guerra, del Partido Liberal, vicepresidente segundo de la corporación, que como ustedes saben, su página y su correo se ha caracterizado por esa palabra de cero corrupción y una cantidad de debates de control político como una de las funciones esenciales del Consejo de Medellín. Y el concejal del partido La U, que lo estamos estrenando en el día de hoy en el programa de Frente, el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata, concejal que como los 11 nuevos, se ha comprometido con la ciudad en ese papel misional que tiene el Consejo de la Ciudad de Medellín, como es el de control político, el de advertir dónde está fallando una u otra entidad del municipio para aplicar los correctivos. Y Carlos Julio Díaz Lotero, presidente de la Veeduría Cívica de Medellín, en representación de la sociedad civil, pero también en representación
de las ONGs y el sector académico, gente preocupada que desde afuera viene haciéndole seguimiento y mirando el manejo de lo público, pero también obviamente, como lo hemos dicho desde el comienzo, de lo privado. Esa es más o menos el preámbulo que tenemos en el día de hoy, pero el programa no estaría completo si ustedes no pueden participar. Andrés Polanía, muy buena noche. ¿Cómo participa la ciudadanía, los televidentes en el día de hoy? Alfredo, buenas noches a nuestros televidentes también, bienvenidos. Participe hoy con nosotros a través de Twitter mencionando la cuenta ConsejoMed-TV. En Facebook recibimos sus mensajes a través de ConsejoMed TV. Y recuerde llamarnos a nuestra línea telefónica 292-2225. Bienvenidos. Muy bien, concejal Bernardo Alejandro. Esta cita del alcalde de Palermo lo que está mostrando es un asunto absolutamente grave. Si uno se detiene, digamos, como en los casos puntuales, ya es grave. En cualquier institución que corresponde al municipio o al departamento o a la nación, como los múltiples que estábamos haciendo ahora el juego de acordarnos de ello. Pero cuando uno da esa mirada de trascendentalidad, donde dice uno, se está reemplazando, se está creando una paraestatalidad en el caso de la corrupción. Eso es tan grave, es decir, es desde adentro que se está dañando, se está carcomiendo el Estado colombiano. Muy buenas noches. Alfredo, muy buenas noches para usted, para los televidentes. Un saludo para Manuel Alejandro, augurándole muchos éxitos estos 4 años en el Consejo de la Ciudad de Medellín. A Carlos Julio, a quien lo conozco hace mucho tiempo en las luchas sindicales y organizaciones no gubernamentales. Complace compartir con él la noche de hoy. El tema de la corrupción surge cuando el Estado maneja agendas ocultas que se manejan desde oficinas paralelas, legitimadas por los gobernantes, donde se toman las decisiones de contratación, nombramientos, y que aparecen como oficinas o empresas ubicadas lejos de la estructura estatal, que no están controladas ni por la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Personería, ni los organismos de veeduría. Hablar de ellos genera, como dice el alcalde de Palermo, mafias, que son poderes paralelos que atentan contra los recursos públicos. Ahora que hablábamos de los casos de Reficar a nivel nacional, igualmente del de Interbolsa a nivel privado, otros como los de Saludcop, Caprecom, o los analizados por el Consejo de la Ciudad de Medellín en Plaza Mayor, o la venta de lotes del Estado a precio de huevo en la Plaza Mayorista, hablan claramente de un consejo activo que denuncia en esta semana cerca de 50.000 millones de pesos perdidos o entregados de manera inescrupulosa a particulares o a esas redes de corrupción. Este municipio es un municipio que ha generado obras tan importantes como esta para premios internacionales, pero la realidad de la ciudad es otra. El alto nivel de despilfarro, de corrupción que se maneja en la contratación es supremamente preocupante, y la pasividad de los organismos de control, especialmente la Personería y de la Contraloría y de la Fiscalía, son aterradores. Mi llamado es que en un proceso de paz que se negocia en la mesa en Cuba, si no se ataca, si no se disminuyen los altos niveles de corrupción, se podrá firmar la paz con un grupo al margen de la ley en este momento, y los niveles de pobreza e inequidad seguirán en el país, haciendo la paz inexistente. Aquí lo que está concejal Manuel Alejandro es que la corrupción lo que hace, digamos, es concentrar una cantidad de beneficios en pocos, cuando esos dineros tendrían que ser para muchos, y sobre todo para esos muchos más vulnerables. Ahí es donde está justamente, digamos, como la crisis, digamos, del problema que hoy queremos plantear. Beneficio de pocos en detrimento de una inmensa mayoría que está desarmada para pelear contra ese fenómeno tan desastroso como es la corrupción. Buenas noches, un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan en este importante programa, a Alfredo, al doctor Carlos Julio, a mi compañero concejal, el doctor Bernardo, también un saludo muy especial. De verdad que hablar del tema de la corrupción es hablar de una enfermedad.
y una enfermedad que obviamente está aquejando a la gran parte de la humanidad, es como un virus. Y estamos en la obligación nosotros, los ciudadanos, la sociedad, de buscar la manera de aportar nuestro granito de arena para tratar de erradicarla de manera total. Cuando usted habla de que se centran los recursos en unos pocos cuando debería ser en la gran mayoría, esa es la realidad que nos aqueja a nosotros. Cuando nosotros, el Estado invierte en beneficio de la sociedad, en beneficio de una comunidad determinada, pero esos recursos terminan solamente beneficiando a una determinada grupo de personas, yo creo que es ahí donde nosotros empezamos a encontrar la desigualdad, es ahí donde nosotros empezamos a encontrar todos esos problemas de violencia, inclusive generador de violencia. Y creo yo que es la oportunidad para decirle a los televidentes, a quienes nos acompañan en esta noche, que los primeros que tenemos que tomar conciencia de que debemos hacer lo correcto somos todos y cada uno de las personas que hacemos parte de la sociedad. Aspira uno que al final del programa es hacer la reiteración. De pronto esa indiferencia a la que manejamos nosotros y usted, Carlos Julio, en representación de la sociedad civil, de pronto el asunto grave del que está planteando justamente el concejal es que la sociedad se ha encargado, producto, digamos, de ese cansancio que produce la impunidad, que produce la desinstitucionalización, en ver una cosa y que los medios de comunicación hemos puesto, digamos, en el día a día como una cosa que se repite y que no tiene castigo, en que la gente se ha sentido absolutamente ajena al problema y no pareciera interesarse, movilizarse para corregir, para castigar. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con estos dos concejales tan emblemáticos pues, de la ciudad, uno que lleva historia y otro que la va a construir. Yo creo que el tema de la corrupción tiene unos efectos políticos, como tú lo mencionabas, en el sentido de que va generando una cultura de la apatía, de la indiferencia, de la abstención, de no preocuparme por lo público, porque es ineficaz, digamos, la intervención ciudadana. Yo he señalado que en este momento que se está negociando con la insurgencia y que por muchos años se le echó responsabilidad a la guerrilla de todos los males del país, yo considero que es una amenaza mucho mayor para el Estado colombiano el problema de la corrupción que la guerrilla, porque la guerrilla es un enemigo externo, que se sabe dónde está, que quiere tomarse el poder, que destruye infraestructura física, que se puede identificar dónde está. Digamos, la corrupción es un enemigo invisible, es como un caballo de Troya que está dentro del Estado, que lo está erosionando, que lo está desmoronando y que va a ser inviable políticamente la estructura, digamos, política del país, por lo que tú comentabas, es decir, hay un alejamiento de la sociedad frente a lo público porque consideran que la política es algo negativo, las nuevas generaciones tienen un concepto muy negativo de la política. La política es una profesión que hay que dignificarla. La política en sentido correcto debería ser una expresión de servicio, de servir a los demás, una vocación de desprendimiento. Pero la corrupción es precisamente tomar el poder político para beneficio personal, es tomar el poder político para beneficio de unos pocos y subordinar, digamos, el interés general al interés personal. Entonces yo creo que el tema de la corrupción es un tema de una magnitud superior al problema que se pretende resolver hoy en La Habana. Sí, es bien interesante porque ya empieza a plantearse el asunto, la necesidad de resolver esta coyuntura en la que estamos. Tiene que tener oportunidades, tiene que haber florecimiento de Colombia, de la sociedad colombiana. No puede seguir el proceso de marchitamiento y de aislamiento y tiene que haber una reacción. En el mundo se conoce a estos movimientos ciudadanos como los indignados. Indignados en Egipto, indignados en Arabia, indignados en el norte de África, indignados en Guatemala, capaces de tumbar un presidente y de exigirle, producto de los procesos de corrupción, que deje el poder. Pero aquí, en cambio, todos somos absolutamente pasivos, medios de comunicación, vamos siendo como cómplices. Concejales y Carlos Julio, miren este cóctel, que ustedes muchas veces lo han tomado, solamente tomo algunas palabras de ustedes.
en la plenaria del Consejo, que están invitados a que vayan directamente al recinto o que lo sigan vía streaming a través de www.consejodemedellin.gov.co. Ahí están resolviéndose los asuntos de la ciudad. Mire este cóctel: acciones de repetición sin cumplirse, prescripción, testaferros, tráfico de influencias, licitaciones amarradas, partición de montos de contratos para ajustarse o evadir los lineamientos de la Ley 80 de contratación, información privilegiada y manejo de funcionarios que pasan del sector público al privado y viceversa con esa información, enriquecimiento ilícito, sobornos, interventores débiles, oficinas de control interno incapaces de cumplir con su labor, contralorías, procuradurías, personerías sin función, sin independencia, acomodadas o cooptadas. ¿Ese cóctel qué les da a ustedes? A mí me da la razón con los informes de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde habla que en el municipio de Medellín el 70% de los contratos fueron entregados de manera directa, cuando hay un alto porcentaje de proponentes únicos, que es otra que le faltó a usted en el listado, proponente único. Sí. Como es el caso de vender un lote de la mayorista que vale 50.000 millones de pesos por 19.000 millones de pesos, con un proponente único y de manera expresa en 19 días, y la niña del municipio que evalúa el predio en 35.000 millones, la echan, o le echan una que se denomina el acoso laboral. Todo ese cóctel que usted ha relatado se puede resumir en una fórmula que es muy conocida en los Estados Unidos: C de corrupción igual a M de monopolio, o sea, una persona mandando, Sí. más discrecionalidad, que es la discreción que tiene usted de nombrar, de entregar contratos, de manipular la contratación, de hacer todo lo que usted está haciendo, menos rendición de cuentas. Y aquí se hace rendición de cuentas amañada y muchas veces de ellas maquillada. Muy bien. Ustedes presentaban como veeduría el año pasado, a final del año pasado, un informe donde hablaban justamente de lo que está mencionando el concejal Bernardo Alejandro, en el asunto de la contratación, una preocupación que ustedes pusieron y un énfasis sobre lo que había pasado en la administración pasada. ¿Siguen preocupados con eso? ¿Sintieron que había algún tipo de cambio, de mejora, de mejoramiento interno? ¿Saben que eso va a pasar? Pues realmente un tema que señalábamos en el informe de la veeduría, con el muestreo que hicimos de la contratación pública en el municipio, del 70% bajaron al 67%. La inversión pública, el contrato público, digamos debería ser transparente, porque el concepto de transparencia es la oposición a corrupción. Es decir, corrupción se antepone a transparencia. Cuando se asigna a dedo los contratos, así la plata no se la estén robando, pues deja muchas sospechas. Y lo que hemos señalado es que en un municipio como Medellín, donde el presupuesto público es de gran envergadura, 4 o 5 billones de pesos, y casi el 90% es inversión pública, el 67-70% se asigna a dedo, es preocupante. Yo creo que ese es un tema que hay que mejorar en la presupuestación pública, no solamente en el tema del gasto, sino incluso en el tema de los ingresos. También durante el ejercicio del año se hacen ajustes presupuestales y a última hora pues se incluyen ingresos que se sabe que van a venir, como es el caso de las transferencias de EPM, y se hacen, digamos, atados a proyectos muy poco estudiados. Entonces yo creo que el tema de la corrupción está también por la vía de los ingresos del Estado, no solamente en el tema del gasto, porque también las políticas fiscales en materia tributaria, y yo lo señalaba ahora que tenemos un pequeño diálogo previo, que un gran tema que me preocupa a mí y que es cada vez mayor es el tema de financiación de campañas. Los grupos económicos, para no hablar de los grupos ilegales, cuando llega un gobernante está controlado, y muchas veces las políticas públicas es devolver favores, porque me financiaron la campaña. Entonces, y esto se da a nivel nacional, departamental, municipal. Entonces, son temas que existen en el país
y que creo que la contratación pública lamentablemente está muy ligada a la devolución de favores y a favorecer intereses particulares. Entonces yo creo que en Medellín, que es un municipio que hay que señalarlo frente al país, es uno de los municipios que tiene, digamos, más posibilidad de uno acceder a la información, pero yo creo que de todas formas no podemos seguir la tesis de que mal de muchos consuelo de tontos. Yo creo que esta es una ciudad que tiene mucha plata. Si uno mira la inversión en la ciudad, del 90% del gasto público, y hace un acumulado de todo lo que la ciudad invierte en materia social, uno no entiende por qué la ciudad tiene niveles de desigualdad tan altos, porque esta es la ciudad de mayores desequilibrios sociales en el país. El Gini más alto del país lo tiene Medellín. ¿Cómo se explica con una inversión tan alta en lo social tengamos esos desequilibrios? Entonces yo creo que ahí hay un problema que deja muchos interrogantes frente a la calidad del gasto. Entonces yo creo que eso es un tema que obedece precisamente a esa poca transparencia en la forma como se asignan los contratos. Concejal Manuel Alejandro, ya nos vamos a ir al primer corte, pero dice Transparencia por Colombia y dice Consejo Visible que nos han colaborado en información para este programa, y a ellos muchísimas gracias. Esos aliados estratégicos también de la sociedad civil para controlar la corrupción y controlar y darle transparencia al manejo de lo público, que más o menos cerca del 2% del PIB colombiano se va por ahí, por esa cañería de la corrupción. Es mucha plata, justamente para poder resolver problemas trascendentales en nuestros corregimientos y en nuestros barrios. Bueno, lo primero que hay que decir es que pues usted lo ha llamado un cóctel, yo lo llamaría una colada, y pobre de aquella persona que la vaya a tomar, porque en realidad considero que es un problema mayúsculo el que tenemos no solo en el sector público, también en el sector privado, también en todas las esferas, en la educación, en el deporte, en todas las esferas de la sociedad. Yo creo que esta dificultad y este tema de la corrupción está inmersas en la condición humana, está en la ingeniería, en cada una de las profesiones, puede estar en todas partes, porque es inhersa al ser humano. Yo creo que nosotros, los mismos seres humanos, tenemos que tener conciencia de que en la medida en la que nosotros desviemos un propósito, estamos asistiendo a la corrupción. Cuando yo tengo como propósito realizar la construcción de una casa con unos materiales y cotizo esos materiales para hacer esa casa y me pagan el valor de lo que yo pedí, y posteriormente yo lo hago con otros materiales, con otras cosas, creo yo que estoy asistiendo a un espacio como este. Lo mismo cuando estamos en la escuela. Estamos en un examen, está el profesor descuidado y nosotros llegamos y le miramos al compañero a ver qué él está marcando él en el examen. Nosotros estamos también asistiendo a algo que no es correcto, algo que no es debido. Entonces yo creo que nuestra invitación en esta noche tiene que ser en que tengan una conciencia los ciudadanos, los funcionarios, los empresarios, los jóvenes, los estudiantes, todos los que hacemos parte de la sociedad, de que tenemos que buscar la manera de hacer lo correcto, y esa es la mejor forma de combatir la corrupción. Es de arriba abajo y se presta para lo más pequeño, lo más insignificante aparentemente. Raúl Gallo, que te tenemos hace rato ahí esperando, parqueado, del barrio Belén. Buenas noches, ¿cuál es tu inquietud, Raúl? Gracias, hombre. Voy a terminar, a esperar que terminen. Gracias, ya que ustedes verdaderamente están tocando el tema de la corrupción. Se han tocado diversos temas, se ha hablado mucho. En la radio no es sino que usted le encienda y comienzan las críticas, pero no ha habido durante todos estos años una veeduría de gente honesta, de gente que sea capaz de enfrentar a un gobierno, capaz de enfrentar a unos corruptos, donde se les diga, hombre, venga, se haya comprobado y se ejecuten las leyes, esas personas vayan a las cárceles, que se les busque la forma de devolver los dineros que le han robado a la sociedad, a los hospitales. Es que mire, aquí se habla de muchas emergencias en los hospitales. Miren las cárceles como están, miren la plata que se han robado, y no vemos que haya
una sociedad que diga, camine, vamos a buscar unos notables, vamos a buscar, a llamar a unas personas que verdaderamente llamen al Estado y le digan, venga a ver, señor presidente, mire lo que está cometiendo en las altas cortes. Y verdaderamente se aplique la ley, pero es que aquí en las altas cortes nunca vamos a tener justicia. Sí, Raúl, muchísimas gracias por su intervención y lo que dice usted es verdad. De pronto en esta segunda parte, cuando regresemos, vamos a hablar de la impunidad, de la falta de ejercicio del Estado colombiano para poder castigar a estos corruptos y justamente empezar a producir un efecto positivo de control. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y regresamos a De Frente. El investigador académico economista Luis Jorge Garay ha hecho una investigación muy interesante sobre este asunto de la corrupción. De pronto Andrés ahora más adelante nos regala el enlace y se los traslada a todos ustedes para que puedan leerlo con calma. Me parece que es un asunto importante de irlo asumiendo. Y él en ese informe, que es la captura y la reconfiguración cooptada del Estado colombiano, hace un análisis pormenorizado, como les digo, de eso, de la captura del Estado por parte de esas estructuras corruptas, mafiosas, que se han apropiado del dinero de los demás para beneficio de ellos, unos pocos. Transparencia por Colombia también publicó el año pasado ese ranking que se publica cada año sobre los niveles de corrupción y la percepción de corrupción que hay sobre Colombia. Nosotros ocupamos el puesto 83 entre 168 países. Ahí nos hemos mantenido a los últimos 3-4 años. No quiere decir que eso sea bueno, quiere decir que ni para adelante ni para atrás. Y eso más bien es malo. En el porcentaje, cuando se califica de 0 a 100, los que están en 100 son los menos corruptos. Los que están más cerca a 0, como en el caso de la Gini, es el que está más corrupto. Nosotros estamos calificados con un 37. Estamos por debajo del promedio de América y estamos muy por debajo del promedio mundial. De modo que aquí hace falta mucha tarea. No solamente en el nivel público, decíamos, sino que en el nivel privado también. Porque lo que está pasando es que una de las razones para no invertir en Colombia, además de los excesivos impuestos, según dicen los inversionistas, que eso habría que estudiarlo, una de las razones fundamentales es la corrupción. Ese es uno de los problemas que lo alejan de la inversión en Colombia. El sector público y el sector privado manejan ya casi que un presupuesto para la mordida, para el soborno, en toda licitación. Eso es una cosa vergonzosa, concejal. La doctora Elizabeth Ungar, de Transparencia y docente de la Universidad de los Andes, escribía un artículo cuando yo estaba en Washington en el diálogo interamericano y con congresistas de los Estados Unidos denunciando el cartel de los falsos cirujanos plásticos que ha causado víctimas en los últimos 10 años, y esa misma corrupción no ha permitido ni en el Tribunal de Ética Médica, ni en la Dirección Seccional, ni en la Secretaría de Salud las capturas, y tuvimos que ir a los Estados Unidos a solicitar que les quiten las visas y el proceso de extradición. Elizabeth Ungar titulaba una columna que si con 37 puntos en el escalafón sí, era posible lograr la paz en Colombia. Claro. Para mí es imposible. Con esa calificación es imposible lograr la paz. Se podrá firmar, lograr algunos el premio Nobel que anhelan tanto de la paz, pero lograr la paz en el país con esos indicadores de corrupción es imposible con esa situación que se presenta en los municipios, en los departamentos y en el país. Medellín y la mayoría, pero nosotros estamos muy bien, no, comparados al resto del país estamos muy bien, pero vamos a compararnos con otras latitudes, con los países escandinavos,
con Canadá, O con otros Chile, países, Uruguay, con Chile, Canadá. con Uruguay, con otros países de aquí de América Latina, Sí. y estamos muy mal, Ujú. supremamente mal. Entonces, el Mire, llamado... nosotros somos 37, Canadá está calificado con 83, entre más cerquita a 100 está mejor. Estados Unidos 76, Uruguay 74, Chile 70, por dar una... Nos doblan, Sí. nos doblan. Entonces, Venezuela creo que es el último en América Latina, Sí, en comparación con Haití también. sí. Pero nosotros tenemos departamentos como Haití o como Venezuela, Córdoba y Sucre. Pero hablemos pues de Medellín. Nosotros no podemos decir que somos los mejores entre los peores. Eso de que en país de ciegos el tuerto es rey. Y entonces esa situación es la que nos mantiene a nosotros. No es que nosotros somos los mejores, somos los más importantes a nivel nacional, por encima de Bogotá, de Cali, aún de Barranquilla, que también hace un trabajo muy importante en infraestructura. Nosotros nos hemos concentrado en una cosa, es ganar premios. Y ganar premios solamente de arquitectura y a nivel internacional. Y muchas de las obras no son prioritarias de la ciudad de Medellín. Importante es que esta uva se haya entregado y la estemos disfrutando ahora, pero vaya a otras unidades de vida articulada, como el caso de San Javier, que pretendía ganársela una orquesta musical con los documentos totalmente falsos por 14.000 millones de pesos. Por lo que conocí yo ahora en la tarde, cómo en Metrosalud arrancaron hojas de resoluciones cuando el alcalde dice que no hay más nombramientos y lo que hacen es quitar del cuaderno de resoluciones de la gerencia, arrancar unas hojas para montar otras resoluciones. Entonces esa trampa, la señora está allá y nos está viendo. Esta mañana decíamos en el consejo, ¿cómo es posible que la señora siga en Metrosalud? Que por lo menos la manden de vacaciones y que vaya a disfrutar y vaya a arrancar hojas en los cuadernos de la hija. Pero no lo que hace actualmente y que denunciamos esta mañana en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Entonces, Alfredo, para mí, mientras no haya una inversión adecuada, prioridad, austeridad, no tanto despilfarro, lograr la paz en el país va a ser muy difícil. Concejal, Manuel Alejandro, los países que están mejor calificados en ese ranking, como los que ya hemos mencionado, tienen libertad de prensa garantizada para tener el ejercicio del control de ese cuarto poder que es la prensa. Caso destacado, por ejemplo, en Colombia o acá en Medellín, de Germán Jiménez, en lo que ha hecho Alberto Donaido, Daniel Coronel. lo que hace Daniel Coronel en televisión y en la revista Semana, por solo mencionar esos tres colegas respetadísimos. En la libertad de prensa, el acceso a la información sobre presupuestos que permitan al público saber en qué se va a gastar y por qué se va a gastar la plata. Los altos niveles de integridad entre quienes ocupan los cargos públicos, es decir, los perfiles adecuados, los órganos de control técnicos e independientes, para el caso nuestro, local, personería y contraloría, y un poder judicial que se distinga, como decía el señor Gallo ahora desde el barrio Belén, por no tener una distinción entre lo rico y lo pobre y ser eficiente realmente. Ahí pareciera, dice Transparencia por Colombia, está la razón de que esos países estén en el primer puesto y nosotros estemos en 37. Ha sido obviamente un propósito del señor alcalde, del Consejo de Medellín, que los entes de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todos estos entes que están encargados de velar por la custodia de los bienes y de los recursos públicos, tengan acciones reales frente a las denuncias que hacen no solo los concejales de Medellín, sino en este caso nos acompaña el doctor Bernardo Guerra y otros concejales de la ciudad que también han hecho unos importantes, denuncias, sino el promover también a los ciudadanos la confianza para que denuncie. Yo creo que uno de los insumos más importantes que pueden tener los entes de control es la denuncia de los ciudadanos. Aquella persona que conozca que se está produciendo de alguna manera un acto de corrupción en una determinada circunstancia, en una obra, en educación, en cultura, en recreación, en deporte, en cualquiera de los temas y las esferas en las que el gobierno busca que esos recursos lleguen a las personas más necesitadas, que más lo requieren. Y estos recursos se están perdiendo. Yo creo que es importante que la gente no tenga ni sienta miedo, que tenga la posibilidad
de acudir a estos entes, a la Fiscalía, a la Policía, a la Procuraduría, a la Contraloría, y denunciar. Es que es muy sencillo, simplemente decir lo que no se está haciendo bien, hay que hacerlo, decir, hombre, aquí se está presentando esta circunstancia, por favor investiguen, obviamente, teniendo pues el debido proceso quienes estén investigados y Claro. que se les demuestre obviamente su responsabilidad. Carlos Julio, en representación de la sociedad civil y de las veedurías de Medellín, también a ustedes hacían un análisis con relación a la ley, es decir, este país tiene para resolver, cuando la gente empiezan a quemarla con ácidos, entonces creamos una ley para eso y aumentamos la ley y los castigos, pero todo lo hacemos en el papel y estamos llenos de normas que combaten la anticorrupción, el código, la corrupción, perdón, y sin embargo, por ejemplo, tenemos un estatuto anticorrupción. El estatuto anticorrupción es la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas, etcétera, etcétera, a combatir eso. Sin embargo, como veníamos ahora, seguimos pegados del mismo ranking. No pareciera que no adelantáramos y que la sociedad no fuera capaz, ni como Estado ni como sociedad, de echar atrás, empezar a echar atrás la corrupción. Sí, Mucha norma. sí, yo creo que incluso una de las características de las sociedades corruptas y de los estados corruptos es las normas excesivas. A veces digamos la reglamentación de lo reglamentado, la resolución del reglamento, es decir, la excesiva, digamos, reglamentación y normatividades a veces expresan un poco una situación de corrupción que se aparenta combatir a través de la normatividad. No tiene sentido, por ejemplo, incrementar sanciones si a nadie sancionan. Es decir, yo para qué incremento penas si no cogemos a nadie. Entonces, por ejemplo, en el caso de la corrupción que me mencionaba el concejal, yo digo que en parte denuncias en Colombia sí se presentan. Incluso aquí está Alejandro, que ha sido muy emblemático con el tema de denuncias muy concretas. Y yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría no adelantan, digamos, procesos donde hay sanciones. Porque una de las causas, la mencionaba alguien que llamó ahora, es la impunidad. Cuando yo tengo la certeza de que no me va a pasar nada, eso alimenta la impunidad, alimenta la corrupción. Y en parte obedece a que tenemos una estructura que favorece eso. Yo mencionaba ahora, no voy a dar nombres. ¿Qué garantías da que el contralor de un gobernador sea el que fue jefe de su campaña, el gerente de su campaña? Entonces, aquí tenemos que el que va a controlar es amigo el que supuestamente, el que controla, lo nombra el que va a ser controlado. Entonces no tiene sentido de que eso se resuelva. Entonces yo digo que hay problemas que requieren algunas reformas, digamos, en la estructura política del Estado. Pero obviamente también hay que construir cultura política. Este es un país que no tiene cultura política, hay que hacer pedagogía, hay que fortalecer las veedurías ciudadanas, hay que garantizar el acceso a la información. Este es un Estado que es muy negativo para que la ciudadanía acceda a la información. Aquí es muy traumático acceder a la información. Entonces yo creo que aquí hay que hacer muchos avances, pero me parece a mí que en la estructura, digamos, política del Estado se le quieren hacer algunos ajustes, algunas reformas, porque en la forma como esto funciona, lamentablemente nunca va a operar resolver el tema de la impunidad. Ahora el lunes 22, el alcalde Federico Gutiérrez, a través de la señal de Telemedellín y estando en el recinto de sesiones del Consejo, dará un informe, rendirá el primer informe de su gestión en la ciudad de Medellín, lo que ha sido, digamos, estos primeros días de gobierno. Ese compromiso del alcalde, pues hay que aplaudirlo porque de eso se trata, de ir al lugar donde tiene que ir, que es el Consejo, y aprovechar la señal de Telemedellín para poderle hablar a los ciudadanos y decirles, bueno, hasta ahora he hecho esto, me comprometí a aquello y voy a seguir con esto y aquello otro y más allá. De eso se trata. ¿Usted quería agregar algo, concejal Manuel Alejandro? Sí, simplemente quería pues decir que con el tema de lo de las denuncias, es muy importante que los ciudadanos entiendan que ya hay medios múltiples de comunicación
como el Twitter, como todo este tipo de sistemas que acercan a los ciudadanos. Estamos nosotros, por ejemplo, conectados en este momento con John Jairo Llano, que hace una pregunta por el Twitter, y que la gente sepa que nosotros los concejales y que los funcionarios y que todas las personas de la administración tenemos, digamos, esa posibilidad de que nos cuenten y nos digan las situaciones que se van presentando en los barrios. Él, por ejemplo, se pregunta sobre las investigaciones millonarias y las denuncias que se han hecho en los diferentes temas, en qué paran, en qué van. Y yo creo que es bueno que también los entes de control, de alguna manera, en lo que tiene que ver con la función pública, pues le cuenten a los ciudadanos cómo van las denuncias, que concejales como el doctor Guerra, que concejales como Jesús Aníbal, que concejales como Robert Borges, que cada uno de ellos tiene diferentes denuncias, y que las conozca también la ciudad y en qué estado están. Es que concejal Guerra, cuando estábamos estudiando ese tema, leímos a José Gregorio Hernández, el ex magistrado de la Corte Constitucional, y él hace un ejercicio muy interesante del Estatuto Anticorrupción. Voy a decir 2, 3 cositas que él dice. Por ejemplo, a él le saluda este Estatuto Anticorrupción y dice, por ejemplo, que hay que implementar la acción de repetición, una cosa que usted constantemente dice en los debates que no se hace. Y enseguida usted explica que es una acción de repetición. Por ejemplo, dice la exclusión de los beneficios para penales en caso de condenas por corrupción. Dice ampliación de los términos de prescripción de la acción penal. El Estatuto Anticorrupción, que ahora Andrés también nos dice dónde lo podemos leer en detalle, dice agravar la pena cuando, por ejemplo, le están quitando, como en el caso de los escándalos del ICBF, a los niños en La Guajira, y los lleva a que mueran legítimamente o de hambre. Se penaliza con mayor rigor conductas como el uso indebido de información privilegiada. El Estatuto Anticorrupción también tiene, por ejemplo, el tráfico de influencias del particular. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 100 a 200 salarios mínimos. Como les digo, todo esto lo tiene supremamente bien explicado José Gregorio Hernández en un enlace que seguramente Andrés ahora les compartirá en nuestro sitio para que todos ustedes puedan leerlo. ¿Qué es una acción de repetición, concejal Bernardo Alejandro Guerra? Y respondiendo al televidente Gallo del municipio de Belén, del barrio de Belén, pues sencillamente él se quejaba de eso, de la incapacidad del Estado para poder castigar. Una acción de repetición es cuando alguien comete un delito con unos recursos públicos, el Estado pierde, diga usted, 10 millones, 20 millones, 100 millones de pesos, al Estado lo condenan para responder por ese dinero que se perdió. Lo que debe hacer el Estado es repetir en el funcionario que tuvo una falla administrativa, una mala fe, para que esos recursos se perdieran. Cobrarle de su patrimonio. Cobrarle su patrimonio, pero aquí en el municipio de Medellín no hay ninguna de esas acciones de repetición, a pesar de los grandes niveles de corrupción que se presentan en determinadas entidades. Yo quisiera notar que ustedes dicen, hombre, el verbo importante para luchar contra la corrupción es denunciar. Ajá. Pero denunciar donde inmediatamente llega al poder y coapta los medios de comunicación. Al denunciante terminan aplicándole otros verbos. Minimizar lo que está diciendo, ridiculizar al ciudadano, al funcionario que está denunciando, estigmatizarlo, echarlo del trabajo con el acoso laboral, como está demostrado en varios casos, y finalmente amenazar, y culminan con asesinar. En un país que es tomado por las mafias y por esas oficinas paralelas y esas agendas ocultas patrocinadas por dirigentes políticos, por los gobiernos, es muy difícil que el ciudadano crea que al denunciar se va a solucionar el problema. Porque cuando el municipio de Medellín se gasta cerca de 70.000 millones de pesos en organismos de control, entre Contraloría 38.000 millones de pesos, 18.000 millones el Consejo de la Ciudad de Medellín, 20.000 millones la Personería de Medellín, para el control político, el fiscal, el disciplinario, y podemos sumarle otros 100.000 millones de pesos entre Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación con su oficina regional. O sea, estamos hablando cerca de $250 millones de pesos en burocracia,
no aparecen los fallos que realmente sean ejemplarizantes. Entonces se pierde credibilidad en la institucionalidad. Además, cada vez los ciudadanos reclaman más de sus funcionarios con toda razón. Cuando usted ve que en la ciudad de Medellín hasta existen bandas para burlarle los impuestos de los computadores, como sucedió el 30 de diciembre con la captura de 10 personas, pero hay 30 sindicadas, hay pendiente otras 20 órdenes de captura de personas que decían, hombre, las obligaciones urbanísticas no se las pague al municipio de Medellín, y montaron una red externa e interna donde borraban de las pantallas lo que le tenía que pagar, pero eso sí, le tiene que pagar a esa banda un porcentaje de lo que tiene que pagarle al municipio de Medellín. Entonces no vengamos a decir que somos la ciudad más innovadora, la que realmente ha generado un cambio social importante, un cambio arquitectónico posiblemente, pero en el ámbito de lo que estamos discutiendo en el día de hoy, no. Muy bien. Octavio Castro, desde el municipio de La Estrella. Buenas noches y nos disculpa la demora. Muy buenas noches y espéreme que hable porque es que hay mucha cosita por comentar. Mire, este país está lleno de leyes y se las pasan todas por la de free. Son una parrandada de corruptos, son peor que los verrugosos que tienen podridora. Mejor dicho, aquí en Colombia tenemos el mejor país del mundo, pero también tenemos los más ladrones, los más ratas, y hay que decirle así, escuetamente, mire, lo que hay es una parrandada de ladrones que no, parecen vacas ladronas que no se le olvida el portillo, y eso es lo que hay que aplacarlos y castigarlos, llevarlos a la cárcel. Déjenme hablar que falta mucho. Mire, en las Fuerzas Armadas era una cosa tan perfecta y ahora con el narcotráfico se corrompieron las Fuerzas Armadas. Y así sucesivamente. De la política ni hablar, ni las cortes altas menos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si el papá le da de ejemplo a uno y la mamá de robar, ¿qué esperamos? ¿Cuándo nos vamos a recuperar? Aquí no tenemos la fama sino de ladrones. Y déjenme decirles que esto está muy difícil. Y hay gente con quien tratar y con quien hablar y con quien calmar a todos los ladrones, aplicarle la vacuna contra la corrupción. Dios los bendiga y buenas noches. Y si quieren más, hay más. Octavio, no, muchísimas gracias. Valió la pena que nos hubiera esperado porque yo creo que usted representa esa indignación, esa rabia que produce ver cómo delante de nuestros ojos ocurren tantas cosas que son absolutamente indignas. Andrés, díganos qué está diciendo la gente en las redes y si usted nos va a regalar entonces los enlaces de los que hemos hablado. Claro que sí, Alfredo, en las redes sociales hay mucho movimiento en estos momentos, hay retweets sobre el nuevo Estatuto Anticorrupción, publicado hace un momento. Y también recuerde que este programa, la repetición, la puede ver a través del canal de YouTube Consejo de Medellín o buscando Consejo Med TV. Vamos. Carlos Julio, en el proceso de la veeduría y de todas las entidades que están tratando de luchar por que la gente se apropie, se apersone de esta fiscalización social y deje la anomia, deje la indiferencia, deje la pereza, digamos, por hacer el asunto, me acuerdo mucho de unos trabajos que hace Juan Luis Mejía, rector de AFIT, cuando él dice, citando en esta cultura antioqueña al vivo, al vivaracho, dice, yo no lo tumbé, él se cayó solo. Es que tenemos una cultura también como proclive, digamos, como a pasarnos de vivos, ¿no? Sí, indiscutiblemente hay un problema también en la cultura y dentro de la cultura yo también hablaría de la cultura política. Obviamente, pues que Colombia es un país donde históricamente se ha valorado mucho, se ha exaltado la deshonestidad, ser vivo, tumbar al otro, y eso se ha promovido como antivalores que deben caracterizar al colombiano. Yo creo que esa es una forma equivocada, porque muchas veces las élites, cuando tienen sus vicios, sus distorsiones,
promueven eso en la sociedad para que la sociedad vea como normal lo que ellos hacen. Entonces yo creo que aquí sí requerimos indiscutiblemente una política de transformación cultural, pero fundamentalmente también en la cultura política, que ha sufrido un grave deterioro en los últimos tiempos. Ok, concejal Guerra, el atajo, nos lo tomamos todos, es decir, todos, cada uno de nosotros siempre está buscando la manera de hacer el atajo, y eso es una cosa que es gravísima porque, como decíamos, desde el pináculo hasta el más insignificante de los procedimientos está permeado por este asunto de la corrupción. Lo del ventajoso, Sí. ser ventajoso con el empleado, con el compañero, con el amigo, es una cultura que se ha inculcado mucho en nuestro país, lamentablemente. Pero definitivamente sí existen opciones políticas, opciones en el Ejecutivo, opciones en el sector privado, opciones en las veedurías que buscan por lo menos cambiar el chip de esa cultura ventajosa. Demostrar que la cultura del narcotráfico y de otros dineros fáciles pues no es la que realmente lleva a que crezca una cultura de manera adecuada y equitativa en nuestra ciudad. Pero definitivamente, Alfredo, amigo Carlos Julio y concejal Manuel Alejandro, mientras la corrupción se combata, pero su hermano mayor siga dominando el país, que es la impunidad, va a ser imposible que nuestra lucha tenga frutos favorables. Concejal Manuel Alejandro, todos somos por acción o por omisión responsables de lo que está pasando en el país. Uno no puede echarle la culpa de esto a aquellos o a los demás allá, aunque los que tengan revestimiento, digamos, de autoridad o de algún tipo de delegación por voto popular, en el caso de ustedes que son la clase política en representación de los ciudadanos en el Consejo de Medellín, todos somos de alguna manera responsables por acción o por omisión en este asunto de la corrupción. Yo quiero decirle, amigo Alfredo, y obviamente a todos ustedes, los televidentes, que nosotros los paisas somos personas muy trabajadoras, muy pujantes, pero que no podemos convertir esa pujanza y ese deseo de superación y de salir adelante en algo negativo como es el llevar ventaja, como es el hacer cosas indebidas para ganar a como dé lugar o para alcanzar un fin. Yo quiero invitar a los ciudadanos, a las familias, a las personas que nos están viendo, que los primeros que tienen que tener conciencia de que hay que empezar a trabajar desde la legalidad, desde lo correcto, desde la honestidad, somos nosotros en nuestros hogares y en nuestras familias. El papá, la mamá, los hijos, los hermanos, todos tienen que tener claro que el tema de la corrupción, el tema de la legalidad está en nosotros y vamos a cambiar nuestra sociedad. Muy bien, concejales y Carlos Julio, muchísimas gracias por haber venido esta noche, por haber compartido con nuestros televidentes este tema de la corrupción, un fenómeno que se enquistó en nuestra sociedad y que hay que mirar la manera de sacarlo adelante. El próximo miércoles a las de 9 a 12 del día, el Consejo de Medellín estará en directo discutiendo sobre un tema que es fundamental en la vida de los barrios y de los corregimientos, el PP. ¿Quién está manejando y quién está direccionando esos costos? ¿Cómo hacer que sea otra vez la sociedad civil la que priorice lo que de verdad interesa con estos recursos? Hasta la próxima semana con otro tema de interés en De Frente. Muy buenas noches.